Bueno, buenas noches. Vamos a proseguir. Vamos a seguir hablando en 1 Corintios capítulo 15 respecto a el tema de la resurrección y sus características o la naturaleza de la resurrección. Bueno, una vez nosotros ya hemos demostrado y establecido el fundamento de la resurrección del Señor Jesucristo, que fue lo que ya habíamos hablado, ya habíamos mencionado, pues ahora el apóstol Pablo se va a centrar en las características de la resurrección de los creyentes, las características de la resurrección de los creyentes. Y pues vamos a tomar los versículos 35 al versículo 54, como ya habíamos empezado a hablar, ¿no? Entonces, si miramos el versículo 35, dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues Pablo está citando esta hipotética pregunta, no como de parte de alguien que sinceramente quiere saber respecto a la resurrección, sino de aquellos que niegan y se burlan argumentando que la resurrección es un hecho imposible. Por eso preguntan, o sea, Pablo se pone en algún momento del lado del que cuestiona la resurrección, pero no con el propósito de ser humilde y saber más, sino con el propósito de desvirtuarla, como aquellos insensatos saduceos que le preguntaban al Señor por qué respecto a la resurrección, ellos le hacían una pregunta respecto a la resurrección sin creer en la resurrección. Ellos no estaban preguntando para convencerse o ser humildes y aceptar la verdad de la resurrección, sino para tratar de tentar provocar al Señor que dijese algo, pues para poderlo acusar, ¿no? Entonces Pablo aquí también dice, pero dirá alguno, o sea, ¿cuál alguno? Aquellos que niegan la resurrección, ¿sí? Por eso ahí enseguida él habla de necio, una persona que no concibe o más bien trata de razonar en su carne la verdad de la resurrección, ¿sí? Entonces no era concebible, como ya habíamos dicho, al pensamiento griego y a la mente pues racionalista terrenal, que hubiese física o biológicamente una resurrección. Ya habíamos visto en Hechos capítulo 17, versículo 32, cómo en el momento en que Pablo va a empezar a exponer y va a hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlan, ¿sí? Algunos de los griegos que están ahí simplemente le dicen, en otra ocasión lo escuchamos, como diciendo, no nos parece, no tiene sentido, ¿cierto? Ya esta persona está hablando fuera de sí, pensarían los griegos en ese momento, ¿no? Sin embargo, pensarlo desde ese punto de vista, es decir, pensar que la resurrección tiene una connotación meramente biológica o física, o sea, de este orden terrenal actual, pues es algo que pues puede confundir a una persona, porque es que la resurrección no se limita, o más bien no consiste en una resurrección biológica, como la que, perdón, como la que ocurrió con eh, Lázaro, o como la que ocurrió con la niña que tenía 12 años y el Señor también resucitó, la hija de Jairo. No, la resurrección de la cual estamos hablando, como ya hemos dicho, tiene unas características diferentes a esas resurrecciones, porque las personas que resucitaron en ese momento, resucitaron y otra vez recibieron vida biológica, es decir, sus cuerpos materiales, como los nuestros, volvieron a recibir vida, un milagro, claro que sí, pero es que la característica y la naturaleza de la resurrección de la cual estamos hablando aquí en 1 Corintios 15, pues es de una resurrección gloriosa, es una resurrección que involucra la transformación del cuerpo. Perdón. Entonces, ignorar las características de la resurrección que ya estamos señalando, es decir, de carácter espiritual y no meramente biológico, pues es ignorar el poder de Dios y los detalles de la resurrección del Señor.
Entonces Pablo, a continuación, ¿qué va a hacer? Va a aclarar todos estos puntos con respecto a la resurrección. Todos estos puntos respecto, como ya dijimos, a la resurrección. Entonces, si seguimos mirando versículo 36 al versículo 37, dice: necio, lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces Pablo pone como ejemplo de la resurrección lo que ocurre con las semillas. El trigo, por ejemplo, tiene dos formas de existencia, ya habíamos dicho, como grano y como planta, ¿sí? O como espiga. A eso nos referimos como la manera de existencia del trigo, ya sea en grano o ya sea como planta. Y pues el grano como tal debe morir para dar lugar a un ser vivo completamente distinto y con unas características físicas, por así decirlo, más completas, ¿sí? Entonces, ahora, este nuevo organismo, es decir, esta planta nueva, producto de una semilla, ¿cierto? Tiene, claro, características diferentes a las de una simple semilla, pero no por eso deja de ser trigo. Es decir, conserva la misma identidad, ¿sí? Y esta analogía también fue utilizada por el Señor en Juan capítulo 12, versículo 24, cuando en algún momento el Señor quería ser visitado por los griegos, unos griegos que querían ver al Señor Jesús. Pues el Señor Jesús, en lugar de buscar popularidad, en lugar de buscar gloria, porque alguien diría, no, pues esa era la oportunidad ideal para darse a conocer no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Quizá los gentiles escucharán al Señor, no de la manera que los judíos rechazaron. Pero el Señor en ese momento del ministerio dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra, en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ahora, si leemos desde el versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, ya estaba por realizar su obra de redención a favor de la humanidad, y luego, pues, de su muerte vendría la resurrección y vendría entonces el Señor pues a manifestar la verdad de su evangelio, la verdad de sus profecías, de sus palabras. ¿Y con qué cuerpo se iba a manifestar en ese momento? ¿O con qué cuerpo se iba a aparecer a los discípulos? Pues con ese cuerpo glorificado, que son las primicias, o es como una muestra de los cuerpos que van a tener los creyentes en un futuro. Entonces creo que podemos tomar el versículo 23 y 24. El 23 porque habla de que el Hijo del Hombre está por ser glorificado. ¿En qué sentido allí glorificado? Bueno, no solamente en el sentido de honrar al Señor obedeciendo, ¿cierto? Y trayendo salvación a los hombres, sino también podríamos involucrar el hecho de que resucitase en un cuerpo glorificado. Pero luego de hablar de que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿luego a qué se refiere? Está hablando del grano de trigo. Es decir, en ese momento cuando el Señor estaba hablando allí, estaba en un cuerpo como en el de nosotros, o sea, un cuerpo de carne y hueso material. Eso lo dijo en ese momento. Pero ya después de la resurrección, el cuerpo del Señor, aunque aún presentaba los signos de su crucifixión, y aún físicamente podía ser identificado, bueno, en algún momento no lo fue por los discípulos de Emaús, pero enseguida fue identificado por sus discípulos. Entonces los discípulos no pudieron haber identificado al Señor si el Señor no se hubiese aparecido en un cuerpo de apariencia similar al que tuvo antes de su resurrección, pues no hubiese sido identificado. Pero si lo identificaron es porque ese cuerpo ya glorificado poseía características similares al cuerpo terrenal, pero la naturaleza de ese cuerpo era diferente. ¿Bien? La naturaleza de ese cuerpo era diferente, un cuerpo glorificado,
¿cierto? Un cuerpo glorificado. No es como dicen los testigos de Jehová. Creo que ellos afirman que el cuerpo del Señor Jesús, el Señor lo escondió. O sea, el que estaba en la tumba lo escondió, ¿cierto? Y el cuerpo que tenía cuando se apareció a sus discípulos era otro. No, no, es un cuerpo glorificado. Y como prueba de que ese cuerpo era glorificado, ¿cierto? Pues el Señor les muestra a ellos las marcas de sus clavos, de los clavos que le traspasaron, el costado se lo muestra a Tomás, entonces podemos identificar al Señor allí, ¿no? Por eso dice que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿En qué consiste que el grano de trigo muera? Pues el grano de trigo, una vez sembrado en tierra, ¿cierto? El grano como tal desaparece. Es decir, por así decirlo, se pudre, pero al pudrirse, ¿qué sale de su interior? ¿Cierto? Empiezan a salir raíces, empieza a salir, ¿cierto? Una espiguita que va creciendo y va creciendo. Entonces, es el mismo trigo, pero ya con otras características. Lo mismo ocurrirá en la resurrección de los creyentes, como ya vamos a señalar. Es la misma persona, la misma identidad, pero en un cuerpo glorificado. En un cuerpo glorificado. ¿Bien? Entonces, Pablo pone precisamente, como ya dijimos, el ejemplo de la resurrección con lo que ocurre con las semillas. Toma esa analogía. ¿Bien? Toma esa analogía. Ahora, cuando Pablo menciona, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Es decir, no va a salir el mismo grano de trigo más grande, no, no, es un organismo completamente diferente a lo que se había sembrado. ¿Qué se sembró? Un granito pequeño, pero que sale una espiga más grande, con unas características distintas respecto al trigo y respecto a cualquier otra planta, respecto a cualquier otra planta. Entonces, esto significa que el cuerpo físico y corruptible de los creyentes no es el mismo que va a resucitar. No es cuando me refiero a que no es el mismo, no es el mismo de las características terrenales. Es la misma persona, ¿cierto? Pero es un cuerpo transformado con unas características particulares, es decir, lo que vamos a ver, un cuerpo glorificado, ¿cierto? Entonces, lo cual quizá creían e interpretaban, pues, algunos, los griegos, ¿no? Los griegos creían que la resurrección que predicaban los cristianos seguramente era que ese mismo cuerpo biológico iba a resucitar. No, eso era ignorar las características de la resurrección. La resurrección implicaría la misma persona, pero repito, con una naturaleza corporal completamente distinta, espiritual, incorruptible, ¿cierto? Incorruptible. Ahora vamos a hablar de los diferentes cuerpos en la naturaleza. Vamos a leer del versículo 38 al versículo, perdón, al versículo 41. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces el apóstol Pablo aquí pone en contraste distintos tipos de cuerpos. O sea, hablamos carne de los hombres, o sea, el cuerpo, ¿cierto? El término ahí creo que es sarcos, sarx, que es el término del cual sacamos pues carne física. Entonces, una es la carne de los hombres, ¿cierto? Y el Señor aquí a través del apóstol Pablo contrasta el cuerpo de los hombres con el cuerpo de las bestias. La carne de los peces de la carne de las aves. Los cuerpos celestiales de los cuerpos terrenales. ¿Sí? Y en última instancia, ya para concluir,
la gloria de los cuerpos celestiales es distinta a la de los cuerpos terrenales. ¿A qué se estará refiriendo con cuerpos celestiales? Creo que se está refiriendo, de acuerdo al contexto, a los cuerpos celestes que están físicamente en el exterior de nuestro planeta, es decir, el universo, el espacio exterior. A eso creo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Es decir, algunos podrán interpretar esto como los cuerpos de los ángeles o de los seres celestiales. No, creo en primera instancia que se está refiriendo a los cuerpos, los astros del espacio exterior. Entonces, con esto Pablo quiere afirmar que el cuerpo resucitado es radicalmente diferente del cuerpo mortal, tanto como lo es la planta de la semilla de donde brotó esa planta. El cuerpo sepultado no es igual al cuerpo resucitado. ¿Por qué? Porque experimenta una transformación. ¿Bien? Ahora, los cuerpos que tenemos, porque aquí habla de cuerpos animales, los cuerpos que tenemos, o sea, aquí tenemos que entender a qué se refiere con este cuerpo animal, como vamos a mencionar más adelante. Se refiere a los cuerpos físicos que tenemos que son movidos o que reciben vida del alma. Es decir, el alma es la que le da movimiento y le da vida física, biológica al cuerpo. Si no hay alma o si no hay esa parte inmaterial en el ser humano, el cuerpo no tiene vida. Así como Santiago dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí está hablando ¿de qué? Está hablando del cuerpo que es animado por el alma. Por eso dice en Génesis capítulo 2 que sopló Dios aliento en él, como veremos más adelante, y fue hecho un alma viviente. Es decir, que el cuerpo que tenemos es un cuerpo apto para esta vida presente, es decir, a través de este cuerpo nosotros interactuamos con el mundo material, a través de este cuerpo nosotros interactuamos con el mundo material. Dios nos dio estos cuerpos de manera temporal, mientras, ¿cierto? El Señor nos dice, promete un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Entonces, el cuerpo animal, ¿a qué se refiere? A este cuerpo que Dios nos ha dado, movido por el alma, que animal viene de ánima, es decir, del alma, ¿sí? Súquicos. Sí, señor, el cuerpo físico es movido, ¿cierto?, por el alma. Bueno, cuando hablamos del espíritu, hablamos del hombre, estamos hablando del espíritu de Dios controlando la vida de una persona, ¿cierto? El espíritu de Dios controlando su alma y por consiguiente controlando su cuerpo. Pero el hombre por naturaleza tiene vida biológica debido a su alma o parte inmaterial. ¿Bien? Entonces, para resumir, nosotros como seres humanos tenemos una parte material y una parte inmaterial, ¿sí? Parte material, parte inmaterial. Para no entrar en discusión si somos tripartitos o bipartitos, no voy a entrar en discusión al respecto, porque ese no es el tema. Pero sí podemos concluir que el ser humano tiene una parte inmaterial y que por medio de esa parte inmaterial, el alma, el cuerpo físico tiene movimiento, tiene vida. ¿De dónde sacamos esto? Pues acabé de citar Santiago, que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras también es muerta. O sea que está poniendo la analogía de el cuerpo físico, ¿cierto? El cuerpo físico. Ahora, el cuerpo que vamos a recibir, o sea, aquí tenemos un cuerpo, por así decirlo, apto para este mundo, es decir, este cuerpo tiene las características necesarias o básicas para sobrevivir en este mundo. Dios nos ha dado pulmones, Dios nos ha dado extremidades, Dios nos ha dado ojos y a través de este cuerpo físico nosotros percibimos el mundo material. Pero, ojo, para el mundo venidero, para el futuro orden de cosas, este cuerpo no sirve.
este cuerpo no sirve. De la misma manera, voy a poner un ejemplo físico, que nuestros cuerpos, así como están, no están preparados para vivir fuera de nuestra atmósfera, fuera de nuestro planeta. De hecho, los astronautas tienen que cubrirse, tienen que protegerse, es decir, ellos tienen que tener una serie de, de uniformes, de vestidos, de condiciones especiales allí, afuera del planeta, para poder vivir. Pero el cuerpo en condiciones normales, fuera del espacio, no puede vivir. Dios nos ha dado este cuerpo para vivir aquí adentro del planeta. Pero para el mundo venidero, como veremos en el versículo 50, dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, la sangre y la carne materiales, biológicas, la que tenemos en este momento en cada uno de nuestros cuerpos. Entonces, para el mundo venidero se necesitan cuerpos apropiados para ese mundo venidero. Por eso la resurrección, por eso la transformación de nuestros cuerpos terrenales y corruptibles en cuerpos espirituales incorruptibles. Incorruptibles. No con esto estoy negando que el ser humano no sea un ser espiritual, lo es, ¿cierto? Pero nuestra naturaleza inmaterial, por así decirlo, está contenida dentro de esta carne física. Y esta carne y sangre, como acabamos de ver, no heredan el reino de los cielos. Bien, entonces Dios nos prepara un cuerpo para la eternidad. MacArthur cita al respecto, abro comillas: así como existen cuerpos y formas bastante diferentes en el universo creado por Dios que están adaptados para muchas variedades de existencia, Dios puede diseñar un cuerpo perfecto para la vida resucitada. Dios puede diseñar un cuerpo perfecto para la vida resucitada. Entonces, así como biológicamente sabemos que los seres humanos tienen un cuerpo, los peces tienen otro, ¿cierto? Un pez no puede vivir fuera del agua, necesita, es decir, fue diseñado para estar dentro del agua, así como nosotros los seres humanos, ¿cierto? No podemos vivir o no estamos diseñados para vivir dentro del agua, no estamos diseñados. Pues de la misma manera, esta carne física corruptible no está preparada, no está diseñada para el mundo venidero, por lo cual pues vemos la necesidad de esa resurrección, de esa transformación, ¿sí? Ahora vamos a hacer el contraste entre el cuerpo resucitado y el cuerpo terrenal. Vamos a hacer un contraste de los versículos 42 a los versículos 44 del cuerpo resucitado en contraste con el cuerpo terrenal. Dice entonces, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, a partir de estos versículos, pues vemos versículo 42, que así como hay diferencias entre cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, cuerpos de animales, ¿cierto? Y cuerpos, en fin, ¿cierto? La carne de los hombres, la carne de los animales. Pues de la misma manera, el cuerpo de resurrección es diferente a nuestro cuerpo presente, aunque tendremos la misma identidad. Es decir, no dejaremos de ser conscientes de nuestra existencia, seremos la misma persona, pero, o sea, la misma persona en el sentido de identidad, no en el sentido de la antigua vida, no. Cuando me refiero a la antigua vida, no en el sentido de que éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, no en ese sentido, sino que seguimos siendo la misma persona, ¿cierto? La misma persona, pero con cuerpos glorificados, con cuerpos glorificados, ¿bien? Entonces, aquí lo externo, se describe la calidad y la excelencia del cuerpo resucitado. Aquí que estamos viendo en estos versículos 42 al 44, la calidad y la excelencia de ese cuerpo resucitado en contraste con el cuerpo terrenal presente que tenemos. Y aquí yo creo que hay una incoherencia de nosotros como seres humanos, porque si esta carne se va a acabar, si esta carne
pasa a un lugar secundario al lado de la eternidad. ¿Por qué las personas a veces invierten más tiempo o invertimos? Incluso como cristianos a veces no vemos las cosas en la perspectiva correcta. Invertimos nuestros cuerpos o invertimos nuestra vida material o invertimos nuestro tiempo en esta carne, ¿cierto? La Biblia dice claramente que nos ejercitemos para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Por qué? Porque solamente atañe a esta vida, pero la piedad, dice el apóstol Pablo a Timoteo, tiene provecho para la vida presente y para la vida venidera. Entonces, si el Señor nos está hablando de la esperanza de la resurrección, si el Señor nos está hablando de cuerpos glorificados, ¿por qué no invertir en la eternidad? Es decir, ¿por qué no invertir nuestra vida en Dios, quien nos ha prometido cuerpos glorificados? Y dejar de invertir en nuestra carne física. Por eso dice la Biblia, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Por eso dice que el ocuparse de la carne es muerte, es decir, es desperdiciar para un cuerpo físico que tarde que temprano va a morir. Eso no significa que no seamos cuidadosos en la medida de lo posible y en el sentido común de cuidar nuestros cuerpos alimentándonos, porque pues, si no nos alimentamos morimos. Si no nos abrigamos, nos enfermamos. Entonces, si no vamos al médico, también podemos presentar alteraciones. Si no estamos cuidando nuestro cuerpo, es verdad, hemos de cuidar nuestro cuerpo, pero más allá de cuidar nuestro cuerpo físico, debemos dar prioridad a lo espiritual, ¿Se acuerda lo que hablábamos ayer? Dice que nosotros somos llamados a honrar y servir al Señor por encima de nuestra integridad física. Nosotros en la medida de lo posible cuidamos nuestros cuerpos, pero si en algún momento nos persiguen y nos amenazan por causa de nuestra fe, pues ¿cuál es la prioridad? El Señor, por encima de nuestra propia vida, ¿cierto? Pero dentro de lo normal, dentro de lo posible, somos llamados a cuidar el cuerpo. Pero hay una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La vida espiritual. La vida espiritual es nuestra prioridad. ¿Sí? Dice el que no se niega, dice el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, ¿cierto? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio, la salvará. Es decir, aquel que considera a Dios en primer lugar antes que su propio cuerpo, su propia integridad física, pues dice esa persona va a encontrar la vida, porque ha puesto las prioridades en el lugar correcto. Primero lo espiritual, después lo terrenal. Cuando digo después lo terrenal, nuestro cuerpo, hay que cuidarlo, claro que sí, pero hay una prioridad, vuelvo y digo, y es nuestra vida cristiana, el alimentar el alma, el ocuparnos en las cosas que pertenecen a la piedad de la vida. Repito lo que dice el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida, claro, porque al futuro ¿qué se nos promete? La resurrección en cuerpo glorificado. Entonces, tal descripción es de gran consuelo. Eso que estamos leyendo en estos versículos, que la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, es de mucho consuelo y estímulo para nosotros, porque nos hace poner la esperanza en el lugar correcto, es decir, en Dios y la resurrección que ha prometido, no en las cosas materiales. Repito lo que decíamos en versículos atrás, si solamente en Cristo, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nuestras esperanzas como creyentes solo están cifradas en la presente vida, pues no tiene sentido entonces como ya habíamos dicho, ser bautizados en Cristo, sufrir persecución por su causa y llevar una vida de santidad moralmente correcta, pues no tendría sentido si no hay resurrección. Pero por cuanto nuestra esperanza es la resurrección, pues se nos están prometiendo esos cuerpos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno, pues se esfuerza, ¿cierto? Es diligente, se motiva a permanecer en él. Hay un pasaje con respecto a esto en 1 de Juan capítulo 3.
¿Cuál es la esperanza? La resurrección. ¿En qué consiste la resurrección? Tener un cuerpo semejante al del Señor. ¿Y qué dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces no somos, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, ¿qué es lo que hemos de ser? Transformados, ¿cierto? Semejantes a Él en naturaleza, en la